Bueno, buenas tardes. Veo que solo os habéis conectado de momento 2 personas de los que hay registrados. Si os parece, vamos a esperar unos minutitos de cortesía para ver si se va conectando alguien más antes de empezar la presentación. Por favor, indicadme en el chat si se me oye correctamente. Gracias. Bueno, pues vamos a ir empezando, aunque seamos poquitos. Si luego va llegando más gente, se irán enganchando. Y vamos a entrar ya directamente en esta presentación de iluminación de instalaciones deportivas. Lo primero, agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales de Burgos y Palencia y también al Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de Burgos la oportunidad de hacer hoy esta presentación. Mi nombre es Pilar Gracia, soy ingeniera en el Departamento de Proyectos de LEDVANCE y bueno, pues vamos a hacer hoy una introducción a lo que es iluminación de instalaciones deportivas, que está muy en boga hoy en día, hay muchísima demanda de este tipo de instalaciones y creo que puede ser interesante. En primer lugar, la agenda de hoy es una introducción para los que no tengáis muy claro quién es LEDVANCE o de dónde venimos, breve, una introducción sobre las tendencias y el marco de actuación vamos a poner puntero láser, y el marco de actuación de lo que son instalaciones deportivas, normativa aplicable o más comúnmente utilizada a la hora de hacer estas instalaciones. Y luego hablaremos de lo que es la fase de proyecto, la toma de datos, todo lo que es necesario para hacer un buen diseño de iluminación de un espacio deportivo y dentro de la fase de proyecto lo que es la realidad luego, los retos que nos encontramos en las instalaciones existentes, que son la mayoría, lo que mayormente nos toca hacer es renovar una instalación ya existente. Y también en la fase de instalación y puesta en marcha, qué tipo de problemas o qué tipo de datos nos interesa tener para que esa puesta en marcha de la instalación sea lo más rápida y eficiente posible. Por último, según vayamos de tiempo, yo creo que iremos bien. Además, como somos poquitos, pues lo hacemos en familia. Hacemos un ejercicio práctico de Dialux, de introducción a lo que es la iluminación deportiva con Dialux. Disculpa. Que no sé por qué ha ido para atrás. Ahí. Como introducción corporativa, pues bueno, ¿cuál es la diferencia entre LEDVANCE y ORRAM? Como bien sabéis, o quizá no lo sé, LEDVANCE surge de la escisión de ORRAM en 2016 de la parte de iluminación general. De hecho, LEDVANCE actualmente cuenta con el CIF en España que tenía ORRAM desde hace 100 años y bueno, pues eso es un dato a tener en cuenta para demostrar de dónde venimos, ¿no? Venimos de una empresa de iluminación tradicional como era ORRAM, con larga experiencia. Y bueno, pues en 2016 se decide hacer este carve-out, esta separación de negocios,
donde la parte de iluminación general, como os decía, tanto de fabricación de lámparas tradicionales y LED como de fabricación de luminarias recae en LED-Vans, y Orram queda como una empresa, una compañía que se dedica a componentes. Estos se reflejan en el mercado de la siguiente manera. Dentro de la compañía LED-Vans nosotros tenemos marca Orram, es marca comercial aunque lo fabriquemos nosotros, donde podréis ver lámparas y tubos. En próximos años veréis que esta marca ya va migrando hacia LED-Vans para darle la identidad completa a LED-Vans y que no haya más confusión con respecto a la compañía Orram. Realmente nosotros fabricamos esas lámparas y esos tubos que llevan en su logo la marca Orram. Luego ofrece también con marca LED-Vans lo que son luminarias y todo el tema de Smart Home. Y por último, en temas como puedan ser control de iluminación, ahí sí que tenemos un acuerdo con Orram y vendemos productos de marca Orram, realmente fabricados por Orram, como puedan ser pues, productos para control DALI. Con respecto a la introducción en lo que es iluminación deportiva, pues esto es un dato de estadística de 2021 sobre la cantidad de campos deportivos que hay en España. Vemos que la inmensa mayoría son campos de fútbol 11 y dentro de esos campos de fútbol 11 veremos también que la mayoría se trata de campos no de primera división o de alta competición, sino de campos más de tipo municipal o con uso más recreativo o de competición más regional, no tan a nivel nacional. Luego hay también un buen montón de campos polideportivos donde hay pues, una serie de instalaciones deportivas de todo tipo. Campos de fútbol 7, pues también hay bastantes. Y luego ya en menor medida campos de rugby o campos de hockey y lo que denominamos como otros dentro de lo que estarían pues pádel, tenis y demás, aunque esos también pueden estar incluidos dentro de los campos polideportivos. Vemos entonces que hay inmensidad de trabajo por hacer en el cambio de estas instalaciones a tecnología LED. Cuando hablamos del uso de los campos de fútbol, por ejemplo, en general de los campos deportivos, aquí hemos puesto el ejemplo concreto de los campos de fútbol, pero en campos deportivos el nivel de competición es lo que me marca el nivel de alumbrado que yo voy a tener. Y esto está reflejado en una normativa, la UNE N 12193, la última es de 2020, donde me aclara cómo se deben hacer las instalaciones de iluminación deportiva. Si tenéis interés, la verdad es que está bastante bien y te va guiando sobre cómo hacer este tipo de instalaciones. En esta norma, esta UNE, que como sabéis las UNE no son de obligado cumplimiento, pero bueno, son referentes y son buenas guías. Me habla de si el campo tiene competiciones internacionales o nacionales, si es para competiciones regionales, locales, entrenamiento o uso escolar y recreativo. Y en función del uso que tenga ese tipo de instalación deportiva, me define lo que se llama la clase de alumbrado. Una clase 1 será mucho más exigente, porque son competiciones de más alto nivel, una clase 2 es intermedia y una clase 3 pues es más recreativa y de uso local o escolar. Nos vamos a encontrar que de ese quesito que hemos visto antes enorme de campos de fútbol o de campos deportivos que hay en España, la inmensa mayoría están situadas en este tipo de iluminación, clase 2 o clase 3. ¿Qué es lo que se busca ahora mismo a la hora de hacer una instalación deportiva, a la hora de hacer la iluminación de una instalación deportiva o renovarla? Pues la principal necesidad es reducir el consumo energético. Casi todo viene por el tema de consumo energético, además con las últimas subidas eléctricas. Pero también muchas veces se trata de incrementar la calidad de la luz, porque son instalaciones que bien por su antigüedad o porque cuando se hicieron no se podían hacer de otra manera y se puso de cualquier forma y más o menos se iluminó, pero sin tener muy en cuenta la normativa. Y puede haber pues falta de luz, que el nivel sea bajo, que se han estropeado proyectores y no se han repuesto, que haya falta de uniformidad o que se hayan generado situaciones en las que se ha construido algo alrededor o se ha puesto algo que impide que se vea correctamente. También y fundamental, se busca reducir los costes operativos. Los costes operativos se refiere a los de mantenimiento. Y por último, favorecer la biodiversidad. La biodiversidad, que es una palabra que utilizamos tan alegremente, bueno, pues no solo se ve influenciada por el tema del ahorro energético, sino también por el tipo de iluminación que utilicemos y por el control de esa contaminación lumínica que estamos generando con estas instalaciones. Pues lo que os decía, para reducir el consumo energético, es evidente que hoy en día, con las instalaciones LED, se puede reducir considerablemente
la potencia instalada y, por tanto, el consumo. Porque hay dos formas de reducir el consumo energético. Uno es la potencia instalada y otro es generar sistemas o añadir sistemas de control para, por ejemplo, si nosotros hemos previsto que el campo es de clase 2 porque hay competiciones de tipo regional, pero luego más adelante o durante los entrenamientos no necesitamos tanta luz, poder tener un sistema de control que en esas horas de entrenamiento no sea necesario tener un clase 2, sino lo bajaríamos a un clase 3. Con respecto a incrementar la calidad de la luz, lo que hemos dicho, bien porque tengamos deficiencias en la instalación actual, ya sea de nivel, sea de reproducción cromática. A veces están instalados con lámparas muy antiguas y que se ve fatal. O también por el deslumbramiento. Se han puesto de cualquier manera y hay problemas de deslumbramiento en el entorno o dentro del propio campo. Reducir los costes operativos, pues evidentemente los costes operativos del cambio de lámparas de estas instalaciones, que suelen ser torres a gran altura, son importantes. Si añadimos un producto de larga vida que no tenga problemas, pues estaremos reduciendo esos costes operativos. Hoy en día, además, con la prohibición del uso de lámparas tradicionales, que cada vez se van retirando más lámparas, pues ese tipo de lámparas que van quedando y que ya hay muy pocos fabricantes que las sigamos haciendo, irá incrementando también su precio, su coste, con lo cual esa reposición de lámparas, no solo por mano de obra, sino por la propia reposición de la lámpara, va a ser cada vez más costosa. Y por último, favorecer la biodiversidad pues a través de control tanto del deslumbramiento como del flujo de hemisferio superior, la contaminación lumínica, lo que se nos va al cielo, también las longitudes de onda que utilizamos dentro de las instalaciones deportivas para no interferir o lo mínimo posible, al menos, en la vida salvaje. Vamos a pasar a lo que es la normativa aplicable dentro de estas instalaciones. Como os decía, las UNE no son de obligado cumplimiento, pero sí que son una buena guía. Vemos aquí que la fundamental y en la que más nos apoyamos a la hora de hacer un cálculo lumínico es la UNE 12193, la última versión de 2020, pero también veremos que existen las normas NIDE, el Consejo Superior de Deportes, y luego que tenemos que tener en cuenta algunas normas como el Real Decreto 1890, que es el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, o las consideraciones, por ejemplo, del Instituto Astrofísico de Canarias. Vemos, por ejemplo, que en la UNE, que es el primero de las normativas que vamos a ver, pues para un campo deportivo de tipo no televisado, vemos aquí que la clase de alumbrado, hemos dicho que las más exigentes son la clase 1 para competiciones internacionales y nacionales, pues, por ejemplo, para un campo, en este caso sería tenis, tenemos una iluminancia horizontal necesaria de 500 lux con 0,7 de uniformidad. Y aquí nos da un dato que es la uniformidad extrema. Vamos a ver qué diferencia hay entre esta uniformidad y esta. Pues esta uniformidad sería considerar el punto donde se dé el mínimo de iluminancia con respecto a esa media de 500 lux. Por tanto, es un 70%. Es decir, que el punto donde haya mínima iluminancia no debe estar por debajo del 70% de esos 500 lux. En esta otra, sin embargo, lo que me garantiza es una calidad de esa uniformidad. En este caso está comparando el punto máximo con el punto mínimo. Es decir, que no sean muy exagerados. Y se debe cumplir que sea de un 50% de esta uniformidad. Es decir, en este caso sería 0,35 o 35%, que no haya una diferencia mayor del 35% entre el punto mínimo y el punto máximo. Por último, la norma UNE 12193 nos va a dar los valores límite de deslumbramiento, que en exterior no se llaman UGR, sino que son GR, se miden de otra manera. Son deslumbramientos directos que se producen y en este caso, por ejemplo, el deslumbramiento límite pues está puesto en 55. ¿Qué es el GR? Pues el deslumbramiento GR se define en una publicación CIE, en la 112, y se define en estos valores para que os hagáis una idea. Desde el imperceptible, que sería 10, perceptible entre 20 y 30, admisible 40 hasta 60, bueno, hasta menos, hasta 55, digamos. Y ya a partir de 60 empieza a ser molesto o inadmisible. Por tanto, no nos debemos mover en estos límites, como veremos en la norma. Con respecto a las normas NIDE, pues son las normas que publica el Consejo Superior de Deportes para determinados tipos de competiciones o de deportes, en los que no solo habla de iluminación, sino que habla también de las medidas que debe tener el campo, por ejemplo, o de dónde deben instalarse los postes. Vemos pues que hay el NIDE 1, NIDE 2, NIDE 3 y NIDE 4.
El NIDE 2 serían campos grandes y atletismo, pues por ejemplo aquí estarían los campos de fútbol, ¿no? Campos pequeños, pues podría ser un campo de pádel o de tenis. Una de las cosas que define la norma NIDE para instalaciones deportivas es la altura de montaje de los proyectores sobre poste. Y me dice, por ejemplo, que para un clase 2 la altura mínima del poste debe ser de 18 metros, mientras que para un clase 3 debe ser de 15. La mayoría de las veces nos encontramos con postes que están por debajo de esta situación, pues porque los postes son caros y se ha decidido poner postes más bajos, pero eso nos va a crear conflicto a la hora de generar una buena iluminación. En cualquiera de los casos, lo que me dice la norma NIDE es que el ángulo que tiene que haber entre lo alto del proyector y el centro del campo debe ser como mínimo del 25%, de 25 grados, perdón. Si tenemos ángulos inferiores a esos 25 grados, vamos a tener problemas de deslumbramiento casi con toda seguridad, o por lo menos muy difíciles de controlar. Vemos aquí una imagen en la que tenemos un campo de fútbol 11 con postes en las esquinas de 20 metros. Si medimos esta distancia, 64,5, medimos el ángulo y el ángulo saldría 17,2. Con lo cual este campo tendría bastantes problemas para ser iluminado de forma uniforme sin generar deslumbramiento, además. Es más difícil con postes bajos. Si nos vamos a lo que dice la norma NIDE de un mínimo de 25 grados, esto nos obligaría a llevar postes al menos de 30 metros. Es una guía para poder hacerlo. No quiere decir que no consigamos que a lo mejor con uno de 25 cuadrarlo, pero siempre va a ser un poquito más complicado. Otras de las cosas que dicen en las normas NIDE, por ejemplo, son las zonas en las que yo puedo instalar los postes o las que no. En el caso de postes laterales, me da unas zonas aquí donde no debería colocar ningún poste, es el espacio que llama libre y consiste en hacer 10 grados desde el centro de la portería hacia el lateral y otros 10 grados en la otra dirección. Todo lo que queda dentro es zona de exclusión de esos postes. Además dice que debe haber 4 metros desde la banda hasta donde esté el poste. En este caso, por ejemplo, que son postes situados en las esquinas, pues lo que me da es un ángulo de 5 grados con respecto al centro, de aquí desde la banda, otro ángulo de 15 grados respecto al centro de la portería y en la intersección estaría el punto límite donde puedo poner el poste. De ahí hacia atrás, hacia adelante no debería colocar el poste. Por último, pues bueno, hablar de que aparte de la iluminación, como hemos dicho, me da longitudes de los campos. Por ejemplo, en un clase 3 para fútbol 11, pues me da un mínimo de 90 metros, pero recomienda que sea de 100. Luego, la realidad vemos que los campos tienen lo que tienen. Están en estos entornos, pero a lo mejor uno tiene 64, otro tiene 89. Lo habitual es que sean de 90 por 60, es bastante común, o de 100 por 60. Y luego, para clase 2, competiciones regionales, dependiendo ya de si estamos en primera división, en segunda, etcétera, nos va dando las longitudes o las dimensiones que deben tener esos campos. Pasamos a ver el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Aunque no aplica directamente o no se refiere directamente a espacios deportivos, está más pensado para alumbrado exterior de tipo vial y de tipo ornamental también. Lo que sí es cierto es que nos habla en la instrucción técnica complementaria número 3 del resplandor luminoso nocturno y de la luz intrusa o molesta. Aquí da una serie de valores máximos, dependiendo del área en la que estemos, de flujo de hemisferio superior. El flujo de hemisferio superior de la instalación, no solo del proyector, de la instalación, es la cantidad de flujo que se nos va hacia el cielo, es decir, desde el plano horizontal hacia arriba. Si nosotros tenemos un proyector y lo ponemos en horizontal, enfocando hacia abajo, pues podemos decir o damos los fabricantes el flujo de hemisferio superior de ese proyector puesto en horizontal. Pero si lo inclinamos ya habrá que calcularlo, porque ya no sabemos qué inclinación va a tener. Entonces, cuando se nos pregunta a los fabricantes el flujo de hemisferio superior de una luminaria de exterior, ya sea un proyector o una luminaria vial, nosotros siempre nos referimos a ese flujo de hemisferio superior con el proyector o la luminaria en posición horizontal, lanzando el flujo hacia abajo. En áreas, por ejemplo, de territorio o zona estepa,
ese flujo de hemisferio superior, no solo de la luminaria, sino de toda la instalación, no debe ser superior al 1%. Las siguientes áreas periurbanas o extrarradios de ciudades, muy común, zonas rurales, vaya, hasta un 5%. Zonas urbanas residenciales con calzadas iluminadas, ahí ya nos permiten hasta un 15%. Y el E4, que serían cascos urbanos, centros ciudad, ciudades iluminadas, hasta un 25%. Esto es como está actualmente el Reglamento de Eficiencia Energética de Alumbrado Exterior, pero es verdad que hay comunidades autónomas que restringen aún más estos niveles. Entonces, en cada sitio hay que comprobar si tenemos legislación aplicable o incluso hay veces que hay municipios que tienen su propia legislación local. Con respecto al Instituto Astrofísico de Canarias, pues da una serie de recomendaciones que siempre son interesantes sobre cómo debe alumbrarse, ¿no? Lo pongo aquí más como curiosidad, por si tenéis interés en verlo, y porque es una buena guía. Al final llevan muchos años trabajando con el tema de la contaminación lumínica y quizás es donde lo tienen más desarrollado. Para los que estéis interesados, pues hay una guía práctica de iluminación en exteriores para evitar el deslumbramiento y la luz hacia el cielo, sobre todo. Y, bueno, pues tenéis aquí el enlace para esa guía del Instituto Astrofísico de Canarias. Vamos a pasar directamente ya, quitando la parte de normativa, a lo que es un proyecto de iluminación de un espacio deportivo. ¿Cuál es la información más relevante para el proyectista? Lo que yo necesito. Pues necesito un plano acotado. Necesito saber dónde están las posiciones de las torres, la altura de las torres o, si no las hay, hasta dónde podría llegar, ¿no? También, si ya hay torres existentes, peso máximo, porque tened en cuenta que los proyectores que se van a colocar son muy pesados. Peso máximo soportado por las torres. Dimensiones de las parrillas, si tiene parrillas, porque hay que ver si cabe o no cabe. Potencia de los proyectores existentes para ver si lo que vamos a dar es equivalente o si tenemos que aumentar o no. Por supuesto, clasificación del alumbrado o uso de la instalación, saber si ese campo que me han pasado para iluminar pues es un clase 1, es un clase 2 o es un clase 3. ¿Qué espera el cliente? Posibilidad de sistemas de control, es decir, lo que hemos hablado antes, el cliente va a estar dispuesto a hacer o quiere o necesita un sistema de control, ya sea cableado o inalámbrico, para poder hacer algún tipo de control o de escenas dentro de su campo deportivo. Y información adicional de la instalación, pues por supuesto lo que haya en el entorno, si hay gradas, si hay actividades complementarias en las que puede influir el deslumbramiento, todo ese tipo de cosas. Cuanta más información, mejor. Vemos aquí un ejemplo que, bueno, parece que está bastante completito, pero no lo está tanto, porque al final vemos aquí que las medidas, que el que esté en un cross no es ningún problema, siempre y cuando esté bien definido, pero las medidas se han tomado a pasos. Entonces, bueno, pues los pasos no son unas medidas muy exactas. Lo lógico sería haber tomado medidas realmente con algún elemento de medición. ¿Se han puesto las torres? Bueno, pues tenemos bastante suerte. Al menos nos han dicho lo que miden las torres y lo que hay en cada una de ellas, aunque no tenemos exactamente las medidas de estas cestas o sillas para poder saber si nuestros proyectores caben o se pueden adaptar correctamente. ¿Qué se le puede exigir a un proyector para un espacio deportivo? Bueno, pues, por ejemplo, para campos de fútbol, para sitios un poquito más grandes, tenemos este tipo de proyectores. En el caso del Advance, el Advance Floodlight Max, que veis que son proyectores que van desde 600 vatios hasta 1200 vatios para cubrir perfectamente o sustituir proyectores de halogenuro metálico de 1000 y 2000 vatios, que es lo que nos solemos encontrar en los campos de fútbol. Tienen que ser extremadamente robustos, es decir, que sean fuertes, van a estar a la intemperie, evidentemente. Y a ser posible modulares, como en este caso veis que son 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos. Veremos por qué para los sistemas de control. También la eficiencia debe ser alta. Debemos disponer de varios ángulos de altura para poder jugar con ellos a la hora de hacer el cálculo lumínico en el campo de fútbol, porque claro, como hemos visto, si es un campo nuevo, nosotros lo podemos poner donde queramos el poste, pero si encontramos una renovación va a haber que adaptarse a lo que haya y el disponer de distintos ángulos, ya sean simétricos, rotacionales de 10 grados, 30 grados y 60 grados, como algún tipo de disposición asimétrico para poder controlar bien las zonas cercanas y no generar contaminación lumínica, pues son importantes y son útiles.
El soporte es importante también, la lira, que la lira sea extremadamente estable y flexible. Flexible en el sentido de que, por ejemplo, nosotros disponemos de un solo tornillo en el centro de la lira. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que orientar este proyector, cuando estemos arriba, el instalador no tenga que andar cambiando 3, 4 tornillos, sino que con un solo tornillo pueda girar correctamente este proyector y orientarlo. Y bueno, pues luego que tenga una fácil regulación por cableado, como hemos visto, al ser modular, podemos hacer circuitos con 1, 2 o 3 módulos. Vemos también que este tipo de proyectores constan de lo que es la cabeza del proyector y la caja con los drivers. El poder separar esta caja de driver y llevarla al pie de la torre también es importante porque son proyectores que hemos dicho que pesan lo suyo y entonces es necesario muchas veces aligerar ese peso en la torre. El poder separar esta caja, pues hasta 30 o 40 metros en este caso, nos ayuda muchísimo. También el disponer de esta zona de orientación del proyector, de esta rosca, que esté graduada para poder poner los grados que me digan en el proyecto que debe tener inclinación, pues nos ayudará muchísimo en la hora de la instalación. Vemos aquí un resumen de la gama. Bueno, pues vemos que es IP66, hemos dicho que tiene que ser robusto, certificado ENEC en este caso, las ópticas de las que hemos hablado, hasta 10 kilovoltios de protección contra sobretensiones. Una luminaria que está en exterior y en alto, pues es fácil que tenga sobretensiones. Membranas para prevenir la condensación, en fin, todo lo que se le debe pedir a una luminaria de exterior, y en este caso deportiva. Y con respecto a los sistemas de control, pues hemos hablado de la posibilidad de hacer escenas o control para ahorrar todavía más. Vemos que si hemos proyectado un clase 2 y lo queremos pasar a clase 3 durante el entrenamiento, pues poderlo hacer. Se puede hacer de varias formas, o bien por circuitos de encendido, que esto pues, en instalaciones existentes se hacía, lo que pasa es que en la descarga pues, es más complicado porque hay que esperar a que se enfríe para volver a encender, etcétera. En el LED es mucho más fácil al tener encendido inmediato. Y entonces podríamos conectar cada uno de los módulos a un circuito y tener circuitos distintos. Lo que sí nos obliga a este sistema es a tener muy bien calculado tanto el clase 2 como el clase 3 con un módulo o 2 módulos. Porque, claro, al apagar, pues bueno, se nos puede ir el nivel, pero también podemos fallar un poco en la uniformidad. Habría que ver cómo, habría que calcularlo muy bien previamente. Y la otra opción es hacer lo que es una regulación, no un control de circuitos, sino una regulación, ya sea cableada, pues el más extendido sería el sistema DALI, que todos conocéis bien, o solución wireless. Existen ya en el mercado distintas soluciones wireless pues fundamentadas en poner nodos en los postes que se van comunicando entre sí y que se pueden manejar desde una aplicación, ya sea de móvil o de un smartphone o de una tablet. Este tipo de proyectores, ya hasta 290 vatios, bueno, pues son para instalaciones más pequeñas, porque estamos hablando continuamente de campos de fútbol, porque son los que más hay, los que más se nos presentan, pero también hay muchos campos de tenis y de pádel que se abordarían con proyectores más pequeños. En este caso, desde 50 vatios hasta 290. Vemos también los 10 kilovoltios de protección contra sobretensiones, el IP66, el rango de temperaturas que puede soportar también es importante, sobre todo aquí en España, los rangos superiores, aunque van a funcionar supuestamente de noche, pero bueno, cuanto mayor sea este rango, mayor resistencia tiene ese proyector a las temperaturas y, por tanto, mayor durabilidad. Aquí vemos toda la gama de proyectores, desde el más pequeño hasta el más grande, con un ahorro importante de energía. En este caso tenemos dos ópticas asimétricas. Esta óptica se utiliza más para viales, esta ya más para aparcamientos y para espacios deportivos, y ópticas simétricas en 30 grados y 60 grados. Aquí en los 10 grados no suelen ser necesarios, porque 10 grados es una óptica muy estrecha que se utiliza a gran altura para alcanzar grandes distancias. No tendría mucho sentido en estas potencias tan pequeñas, se utiliza más, como habéis visto, en proyectores más grandes. Bueno, esto es un ejemplo de lo que hemos estado hablando de las alturas de los postes, que a veces nos genera la falsa creencia de que un poste a más altura va a necesitar más potencia para cumplir con la normativa. Y este es un claro ejemplo de que no, de que se puede hacer, en este caso con 18 metros de altura o con 25,
Estamos cumpliendo la norma en los dos, pero si os fijáis en esta situación de clase 2, lo estamos cumpliendo, no baja mucho el nivel, de 223 a 219, pero tenemos una uniformidad muy, muy alta, 0,70. Con lo cual, se mejora considerablemente la calidad de la iluminación dentro de este espacio deportivo. O sea, que no quiere decir que porque yo me haya ido más arriba he tenido que utilizar más potencia, sino que probablemente estoy desperdiciando menos porque la puedo dirigir más hacia abajo. Y es que aquí seguramente estoy lanzando más luz hacia el cielo al tener los proyectores más inclinados y pierdo más iluminancia, más flujo lumínico hacia arriba. Y vamos a ver lo que pasa en las instalaciones existentes, porque hasta aquí la teoría, todo era muy bonito, toma de datos, calculamos, todo nos sale bien, pero luego cuando nos encontramos con lo que hay en la realidad o con el campo que nos toca iluminar o reponer, pues resulta que nos encontramos postes a muy baja altura y el cliente no está dispuesto a pagar un poste de mayor altura con toda la obra que eso conlleva. Nos encontramos que hay errores de diseño de la instalación que se heredan, errores pues, o por mal diseño o porque en su momento pues, no se pudo hacer de otra manera. No vamos a echarle la culpa a los ingenieros anteriores o a quien lo hiciera anteriormente. Se dan muchas situaciones. Y, bueno, pues que hay que cumplir los niveles, logrando un buen contraste y una calidad de la luz. Muchas veces tenemos o nos dan un campo deportivo que está fatal y dicen, oye, yo quiero ahorrar energía, pero eso sí, lo quiero iluminar ahora bien. Dices, a ver, si quieres subir el nivel lumínico con respecto a lo que tienes, pero además quieres ahorrar, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, como un caso de que había que solucionar errores, aquí nos encontramos con un espacio que tenía estas dos torres, hasta aquí bien, y estas dos. No es la situación ideal porque es muy simétrico, pero se puede conseguir perfectamente y probablemente en su momento estaba bien iluminado el campo. ¿Qué sucede? Que es muy probable que estas gradas se hayan construido a posteriori y había determinados problemas de sombras en esta zona de aquí. No hubo más remedio que colocar un poste adicional y completar desde este poste los puntos a los que no se llegaba. Este es otro caso bastante peculiar. Aquí, en vez de tener 4 postes, como sería lo correcto, ya sean en esquinas o en los laterales, pues nos encontramos con 2 postes nada más y el cliente no está dispuesto a poner otros 2. Pues se consigue cumplir la norma dándole vueltas al proyecto lumínico, jugando con las ópticas y jugando con las potencias de los proyectores, poniendo proyectores de ópticas más cerradas hacia las zonas más lejanas y proyectores de menos potencia y ópticas más abiertas a las zonas más cercanas, pues conseguimos al final que en un clase 2 por los pelos, pero aquí tenemos los 203 lux, 0,71, bastante buena uniformidad, 0,45 o 45% y el GR, el deslumbramiento controlado dentro de los límites. Y con respecto a la puesta en marcha y a la fase de instalación, vamos a hablar ahora de la importancia de los apuntamientos y de dar todos los datos al instalador, porque todo lo que tenemos en el cálculo está muy bien, pero luego el instalador cuando llega se encuentra una serie de proyectores, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo los oriento? ¿Cuál pongo dónde? Porque los hay de distintas ópticas y de distintas potencias, y cómo lo hago. Bueno, pues es importante que el instalador disponga de los apuntamientos de la forma más sencilla posible, que lo pueda interpretar fácilmente. Que la disponibilidad de los puntos de fijación dentro del proyector para acoplar los punteros láser, que al final es con lo que lo vamos a hacer mejor, pues también que la tengamos en nuestro producto. Que la lira de fijación, como hemos hablado antes, esté graduada para poder marcar lo mejor posible los ángulos de rotación que le demos y además que se pueda rotar fácilmente y por lo tanto que si tiene un solo tornillo para la fijación, mejor. Que lo que hemos hablado de la posibilidad de instalar los drivers fuera de la torre para aligerar y luego tener los proyectores marcados para un rápido reconocimiento de los mismos en obra, saber dónde va cada proyector. Esta es la diferencia entre haber hecho una instalación con los apuntamientos correctos o incorrectos. Fijaos que, bueno, aquí nos dirían, oye, qué mal ha quedado, ¿no? Iluminado, esto está fatal. Y no es un problema de proyecto, no es un problema de producto, es un problema de que a la hora de la instalación pues, no se ha sabido orientar correctamente esos proyectores. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es cuando se va a hacer la instalación, aportar una cuadrícula
una malla de 1 metro en donde nosotros situamos los proyectores tal y como nos da Dialuz. Estas flechas nos ayudan a ver en qué puntos tengo que dirigir mis proyectores, los identifico y además podemos sacar una tabla con los ángulos de inclinación y de rotación. El ángulo de inclinación sería este que veis aquí con respecto a la horizontal del proyector y un ángulo de rotación que si lo viéramos en planta pues es el ángulo de rotación hacia un lado o hacia otro. Otra forma de aportar esta información, bueno, pues es identificar o dar este tipo de imágenes donde se identifique cada uno de los proyectores. Aquí vamos viendo si son el batiaje que tienen o el tipo de óptica que tienen, la altura a la que están instalados, se van identificando con números, con colores y con esta malla se van dando esos puntos. De tal forma que cuando yo suba a mi cesta con los proyectores ya identificados, más o menos, viendo estos diagramas y los ángulos que me han dado, puedo hacer una primera orientación, poniendo el ángulo de rotación y el ángulo de inclinación. Y luego, con la malla sobre el campo donde yo voy a hacer la orientación, voy situando los puntos, voy haciendo esa malla en mi campo y con el láser voy apuntando para hacer el apuntamiento más fino, digamos, o más exacto y poderlo llevar a donde lo necesito. Hay que hacer una observación y es que desde el láser se sitúa normalmente en la parte superior del proyector, con lo cual el apuntamiento irá hacia una determinada zona, mientras que el cálculo lumínico se ha hecho teniendo en cuenta el centro del proyector. Esto me genera un error que suele ser bastante pequeño, sobre todo, bueno, pues se ajusta. Si estamos a grandes alturas o grandes distancias puede ser un poquito más grande ese error, pero siempre se puede calcular y se puede dar. En cualquier caso, de forma práctica, lo mejor es en esos apuntamientos pues ir viendo el punto que he marcado en la malla y más o menos vamos a tener la uniformidad correcta. Y bueno, pues vamos bien de tiempo. Yo creo que lo más práctico ahora es presentaros, no sé hasta qué punto los que estáis en la presentación conocéis Dialuz. Para quien esté un poco más familiarizado, pues bueno, será darle un repasillo a cómo utilizarlo. Pero vamos a ver un ejercicio práctico de Dialuz. A ver si os comparto la pantalla. Para hacer los cálculos de iluminación deportiva utilizamos el Dialuz 4.13 porque el Dialuz Evo no tiene implementada todavía la funcionalidad de deportes y es mucho más incómodo. Entonces, si nosotros utilizamos el Dialuz 4.13, si es un programa de descarga gratuita, nosotros abriríamos un nuevo proyecto de iluminación exterior. Tendríamos aquí nuestro proyecto de iluminación exterior y la forma más rápida de hacer un campo deportivo es irnos a los objetos, la pestaña de objetos y elegir un centro deportivo que están aquí. Yo cojo un centro deportivo, por ejemplo, tengo un campo de fútbol y veis que al pincharlo aquí me aparecen las dimensiones del campo de fútbol. Estas del PA son las dimensiones del campo, las otras son del área circundante o el área total. En este caso, este campo de fútbol tiene 100 metros por 64. Si yo lo inserto, lo ideal o un consejo es que lo insertéis así, en que el centro esté en el punto 0, 0, porque luego a la hora de sacar apuntamientos o direcciones, pues es más fácil. No tenemos que referirlo a un sistema de coordenadas relativos, sino que ya lo referimos al centro, al punto 0, 0. Aquí extendemos la parte exterior que teníamos debajo y bueno, pues ya tendríamos nuestro campo con los puntos de cálculo que vamos a ver ahí. Tendríamos así. ¿Qué podemos hacer con esto? Volvemos a nuestra pestaña de proyectos. Pues vemos que si yo pincho el área deportiva y la tengo aquí seleccionada, veo que es el campo de fútbol, me voy a la parte interior, lo que es el campo, y vemos aquí diferentes pestañas. Aquí trama de cálculo, la distancia, horizontal, etcétera, trama de medición, cálculo, y si vamos avanzando, yo puedo ver aquí lo que es el cálculo en tiempo real y la representación. El más interesante a la hora de hacer pruebas es esta pestaña de representación, porque veis que está marcado mostrar puntos, mostrar dirección de medición. Yo puedo mostrar los valores. Si le doy a mostrar valores, cuando tenga
puestos proyectores aquí, me va a mostrar aquí debajo los valores aproximados que va a ir dando antes de calcular, sin necesidad de hacer un cálculo cada vez que vaya. Bien, pues una vez que tengo esto, ahora lo que necesito es incorporar una curva lumínica, que la descargaría de una página web, de un plugin, de donde queráis. Yo actualmente la tengo aquí ya descargada. Y una vez que la tenemos descargada, pues sencillamente con arrastrarla, la introduzco en mi cálculo. Este es un proyector. En este caso, veis aquí las 3 pestañas donde me da todas las características del proyector. Floodlight Max, me dice que son 600 vatios, 80.500 lúmenes. ¿Cómo pongo yo ese proyector aquí? Pues puedo colocarlo uno a uno, arrastrándolo, o puedo hacer, si os fijáis aquí en estas pestañitas, hay diferentes formas de meter las luminarias. Disposición en línea, disposición en campo, estas se utilizan un poco más para interior. Y esta, que parece una farolita ahí, es disposición de luz de inundación. Si yo pincho aquí, perdonad un momento. Perdona, me dice mi compañero que no se está viendo el Dialux, que no lo estoy compartiendo. Pues volvemos a empezar. A ver. No sé por qué no comparte el Dialux ahora mismo. Vamos a cerrar el PowerPoint. Vale, ahora parece que sí, ¿no? Creo que ahora se estará compartiendo. Vale, perdonad, el ratito que estaba ahí contando el Dialux, volvemos a empezar entonces. Yo, si queréis, partimos de cero, borramos todo lo que hayamos hecho. Vamos a ir para atrás. Vale, decíamos que abrimos el Dialux y que insertamos una escena exterior. Después de insertar una escena exterior, yo me iría a objetos y dentro de objetos puedo elegir un centro deportivo. Se está viendo ya, ¿verdad? Sí, vale. Una vez que elijo un centro deportivo, en este caso el campo de fútbol, aquí se ven las dimensiones que tiene el campo de fútbol en esta pestaña del centro deportivo y yo lo insertaría. Si le doy a insertar, se me inserta en el punto 00, que os aconsejo lo decís siempre ahí para poder tener las coordenadas luego referidas al centro del campo. Estiramos aquí lo que es la parte de abajo, lo que es el suelo, digamos, para poderlo ver. Aquí lo tendríamos y ahí tenemos nuestro campo deportivo. Una vez que tenemos el campo deportivo, podemos insertar los proyectores. Arrastraríamos una curva lumínica, o bien la descargamos de internet o de nuestro plugin, la tenemos, la arrastramos aquí al proyecto, me aparecería ahí. Ahí tenemos nuestro producto, nuestro proyector de 600 vatios, 80.500 lúmenes. Y ahora podemos insertarlo, como os decía, de forma individual o bien arrastrándolo, que es una forma de hacerlo, pero habría que ir uno a uno. En este caso lo voy a suprimir. O la forma más fácil de hacerlo en estos espacios deportivos es dentro de esta pestaña de aquí, que me viene la forma de insertar, este que tiene la especie de poste ahí con el proyector, es disposición de luz de inundación. Si yo le digo que haga una luz de inundación, lo que me hace es coger ese proyector, veis que está aquí seleccionado, me lo situaría aquí y con el centro de orientación en el centro del campo. Aquí vemos que tenemos dos pestañas, la de la luminaria, que aquí puedo elegir la luminaria, si tuviera otras dentro del proyecto podría elegir, y la de organización. Dentro de la organización tengo marcado reflejar horizontalmente y reflejar verticalmente. Esto quiere decir que lo que yo haga aquí lo va a hacer simétrico aquí, en vertical y en horizontal, y al otro lado.
Es decir, que esto lo va a multiplicar por 4. Ahora le voy a decir también la altura a la que debe estar, dice tipo de montaje adosado. Pues no, le voy a decir definido por el usuario y vamos a darle 20 metros, por ejemplo, o 25 metros. Y le digo que inserte. Pues bueno, no sé si lo veis en vuestras pantallas, pero aquí lo que ha hecho ha sido insertar 4 proyectores en las esquinas. Yo digo, bueno, no lo quiero en la esquina, yo quiero mi poste aquí. Pues lo tendría aquí y si os fijáis, lo ha hecho simétrico. Tengo 4 proyectores. De tal forma que los tendría orientados hacia donde quisiera. ¿Con qué puedo yo jugar? Con la orientación, pinchando la flecha y moviendo. ¿Cómo sé si esto me va a dar un buen resultado o no? Puedo calcular directamente aquí y hacer un cálculo cada vez que inserte proyectores, o en esta parte de aquí, donde el centro deportivo, en el espacio trama de cálculo, veis que tengo un montón de pestañas y en la pestaña de representación le digo que me muestre los valores. Al mostrarme los valores, lo que hace es que aquí debajo me va dando el mínimo, el máximo, la media y las uniformidades, tanto la uniformidad media como la extrema. Si yo juego con estas orientaciones, voy cambiando, veis que esto se va moviendo. Entonces es una buena forma rápida de ir viendo más o menos si estoy cumpliendo con lo que estoy buscando. En esta organización de aquí de inundación puedo poner más proyectores. Puedo poner, si son todos iguales, digo, bueno, 1, puedo poner pues 5, por ejemplo, todos iguales. Y podría separar, veis que aquí me aparecen todas las flechas, pues podría ir seleccionando y diciendo, uno lo muevo para acá, el otro para allá, el otro aquí y el otro aquí. Eso sí, son todos el mismo proyector. Si quiero cambiar, esto es lo que tiene Dialux a veces, ahí está. Podría tener cada proyector dirigido a donde quisiera. Si quiero un proyector de diferente potencia o de diferente óptica, pues tengo que insertar otro proyector, otra disposición de inundación. ¿Veis? Haría la segunda disposición y lo llevaría aquí. Con eso ya iría jugando e iría consiguiendo en esta zona de aquí. Pues ya veis que la media aquí ya estamos en 125, la uniformidad fatal, habría que orientar todas estas flechitas para que me vayan dando lo que yo necesito. Cuando más o menos lo tenga ya ajustado, le puedo dar al cálculo y entonces me calculará y me dará los niveles que necesito. Vamos a darle a calcular. Perdón, que no me he insertado. Este lo vamos a cancelar. Calcular, por ejemplo, aquí va a salir fatal porque no hemos hecho nada, pero ahora os enseñaré uno bien. Y veríamos los resultados tanto gráficamente como en los outputs, que ahora lo vamos a ver. Gráficamente, pues tendríamos eso. Evidentemente me falta iluminar mucho por esta zona. Y luego, en la pestaña de output, aquí tendría mis resultados en la escena exterior. Dentro de la escena exterior veis que hay un montón de sitios. Bueno, pues hay que irse a superficies exteriores, trama de cálculo, PA, y en el resumen me va a dar esos valores, donde me da la media, el mínimo, la máxima y las uniformidades. Si además quiero las isolíneas, puedo ir marcando aquí para luego sacarlo. Si además quiero las isolíneas, pues aquí tendríamos las isolíneas. Y os voy a enseñar cuál sería el resultado final. Vamos a cerrar este Dialux. De un campo de fútbol 11. Está abriendo, ¿eh? Ahora en cuanto lo abra, no quiere, se atascó. Al final parece más complicado de lo que es. Cuando ya se han hecho unos cuantos, pues hay campos, por ejemplo, como los campos de pádel o las pistas de pádel, que es que son todos iguales. Nosotros dentro de Advanced tenemos resueltos un montón de campos tipo, de fútbol también, cuando vienen con los postes en donde deben estar, pues la verdad es que está bastante bien resuelto. O sea que si en algún momento necesitáis un cálculo rápido de un espacio deportivo tipo,
pues tenemos bastantes situaciones resueltas. Luego se da siempre el tema de que nuestro campo pues va y resulta que no coincide, ¿no? Con que tiene alguna particularidad, porque siempre tenemos esa mala suerte. Pues ya a partir de ahí trabajaríamos. Vamos a ver si lo está compartiendo. Y no quiere compartirlo. Aquí, vamos a compartirla. Ya está. Bueno, creo que ahora sí que se está viendo. Aquí veis cómo quedaría ya con sus reflectancias puestas también. Es importante las reflectancias en los espacios deportivos. Bueno, pues lo hemos hecho un poco más bonito para que se vea la disposición de estos proyectores. Y si vamos pinchando aquí, pues veis que tiene esa disposición hecha de inundación de la que hemos hablado. Si lo vemos en planta, pues veis cómo está, cómo se ha jugado. Y en este caso, pues veis que aquí tenemos un máximo de 174, una media de 100 lux y una uniformidad de 0,54. ¿Vale? Sería un clase 3, donde el máximo que se necesita son 75 lux y 0,50 de uniformidad, pues con esto ya lo tendríamos resuelto. En este caso son 4 proyectores, vemos que aquí están por postes, todos aquí no necesitamos jugar con las ópticas, son todos del mismo tipo y hemos conseguido iluminar ese campo deportivo. Y bueno, pues hasta aquí la parte de Dialux. Vamos a volver a nuestra presentación. Y no sé si tenéis alguna duda al respecto. Yo creo que hasta aquí es un poco el objetivo de hoy, introduciros en lo que es esta iluminación de espacios deportivos y cómo hacerlo. Y bueno, pues agradecer una vez más al colegio a los dos colegios de ingenieros, el de ingenieros superiores, el de graduados ingenieros técnicos de Burgos y de Palencia, el poder haber hecho esta presentación. Vamos a volver a nuestra pantalla. Y ahí lo tendríamos, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta que queréis hacer a través del chat o no sé si con el webinar ya podéis hablar o no. Vamos a dejar un poquito de tiempo. Y bueno, pues como conclusiones de esta presentación, ya para el final, ya veo que no hay dudas de ningún tipo, agradeceros la asistencia, que si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, aquí podéis ver mi nombre y mis datos, teléfono y correo electrónico para cualquier tipo de consulta que queráis hacer con respecto a iluminación deportiva o otro tipo de iluminación, pues poneros en contacto conmigo, no hay ningún problema. Y bueno, y os pasaremos la presentación para que podáis disponer de ella, se la pasaremos a través del Colegio de Ingenieros, de ambos colegios, en PDF, para que podáis disponer de ella y tener los datos cuando queréis acceder a ellos. Muchas gracias. Si no hay más preguntas o si no hay ningún tipo de pregunta, pues aquí nos despedimos todos. Que tengáis muy buenas tardes y muchas gracias.